Para empezar a describir lo que le ocurre a los electrones en el átomo, vamos a proponer una función de onda. De acuerdo a los estudios previos, la función de onda que hemos trabajado no considera el spin. Entonces, hoy vamos a construir una función de onda con una parte espacial y con una parte que describa el spin. Decimos entonces que las funciones de onda para un solo electrón las vamos a poder escribir de la siguiente manera. Entonces, si consideramos un solo electrón con spin y con parte espacial. Entonces proponemos que sea la función φ1 dada como psi 1 alfa 1, o también podría ser φ1 igual a psi 1 beta 1. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, vamos a encontrar la nomenclatura. Paréntesis 1, esto que está aquí, significa, esta parte de aquí, significa que estamos trabajando con el electrón numerado. Este es el electrón 1. Si solo tengo 1, solo tengo entre paréntesis 1. Esto es el electrón 1, este es el electrón 1. ¿Qué quiere decir psi? Esta parte psi nos está representando la parte espacial de la función de onda, considerando que tiene el átomo una forma hidrogenoide, es decir, vamos a suponer que tenemos un electrón y un núcleo para que sea fácil resolverla. Y tenemos esta alfa quiere decir, nos representa la función de onda, pero la parte que describe el orbital de spin. Y alfa quiere decir spin arriba, ¿sí? Spin hacia arriba. Y cuando yo escribo phi del electrón 1, o sea, la función de onda que describe al electrón 1, como la función psi de 1, quiere decir que estoy trabajando la parte espacial del electrón 1, y beta. Este beta quiere decir que el spin que estamos considerando del electrón es con el giro de tal manera que su spin su momento va hacia abajo. De manera que tenemos entonces estos símbolos que nos van a ayudar a describir la función de onda y entenderla de una manera más simple. Podemos también hacer esta nomenclatura más simple, abreviada, si escribimos este subíndice A. Este subíndice A nos va a representar el estado en el que se encuentra el electrón, dado por sus 4 números cuánticos, N, L, ML, MS. Eso nos da el estado en el que se encuentra. Y por ejemplo aquí este estado B, pues debería de ser con diferentes números cuánticos, NL, ML y MS, para representar otro diferente estado en el que se encuentra el electrón. Y aquí, por ejemplo, entre paréntesis 1 nos habla del electrón 1, y si tuviéramos otro electrón, este entre paréntesis 2 está etiquetando, está numerando al otro electrón. En esta notación es como reconocemos los orbitales de spin para un sistema entonces de un electrón. Todas las etiquetas entre paréntesis serían 1, y si tenemos otro electrón tendríamos etiqueta entre paréntesis 1 y etiqueta entre paréntesis 2. Para un sistema que tuviera 2 electrones, las funciones de onda para los 2 electrones, tomando en cuenta los orbitales de spin, podemos proponer una función como un producto. ¿Sí? La podemos construir como si fuera el producto de phi
que se encuentra con el estado A para el electrón 1 y la función que se encuentra para el electrón que se encuentra en el estado B y es el electrón 2. Podría ser esta una proposición. Sin embargo, también se requiere la posibilidad de que se intercambien las coordenadas, es decir, los electrones son indistinguibles y podemos intercambiarlos y tendríamos el mismo sistema. Entonces, para expresar esta indistinguibilidad de los electrones y que no afecte la distribución de probabilidad, entonces pensamos en una forma más correcta de la función de onda y se propone esta función psi de 1,2, es decir, estoy considerando un par de electrones en donde tengo 1 entre raíz de 2 por la función del electrón 1 en el estado A, sus números cuánticos NL, ML y MS, por la función que describe al electrón 2 en el estado B, y podríamos escoger más o menos la función del electrón 2. Aquí estamos intercambiando ya las posiciones de los electrones, la parte y con la etiqueta del estado A. Ahora el electrón 2 está en el estado A y multiplicado por la función del electrón 1 en el estado B. Se han intercambiado. Pues podríamos tener estas dos posibilidades que fuera más o menos. Entonces, tenemos que hacer algunas observaciones aquí. Este factor 1 entre raíz de 2 proviene de la normalización de las funciones de onda y se obtiene este 1 entre raíz de 2. El signo menos corresponde a la función antisimétrica y el signo más pues corresponde a la función simétrica. Y también observamos otra cosa, suponiendo que la función fuera antisimétrica y que los estados de los electrones A fuera igual al estado B, eso significaría que sus 4 números cuánticos serían iguales. Y si A es igual a B, los productos que están en esta función son los mismos y como se están restando, la función desaparece. Esto es, si todos los números cuánticos son iguales, entonces no podemos tener una función que describa los electrones en esos estados. Y eso significa, eso es la expresión del principio de exclusión de Pauli. Es decir, los electrones se representan a través de una función de onda antisimétrica y si los estados son los mismos, es decir, si los 4 números cuánticos son iguales para cada electrón, entonces no hay una función de onda que describa a ese sistema de dos electrones. Entonces, la función antisimétrica es una buena función para definir, para describir a los electrones. Como es antisimétrica, pues si yo le aplico un operador de paridad, P a la función de onda, voy a tener intercambiados las etiquetas de los electrones y eso me da la misma función de onda, la misma descripción, pero con el signo cambiado. Otra cosa que debemos notar, debemos aprender, es que cuando la función de onda es antisimétrica, es decir, cuando escogemos el signo menos en esta psi de 1, 2, en esta expresión, si escogemos el signo menos, tengo una función antisimétrica y esa va a describir a todas las partículas cuyo spin sea un medio, entre ellos los electrones. Si se escoge la parte con el signo más, esto está describiendo a partículas cuyo spin ya no es un medio, sino su spin es 1, entre ellos los fotones. Ok. También podría ocurrir que hubiera 3 electrones en diferentes estados y podría ser que la función que los describa sea una función par, pero entonces ya no
estamos describiendo un sistema de dos electrones. Ok, ahora, otra cosa importante, ¿a qué se le llama configuración? Configuración es una lista de los orbitales ocupados. ¿Por quién? Pues por los electrones. ¿Cuáles son esos orbitales? Recuerden que es la parte de la geometría que describe el sistema, entonces esos orbitales están etiquetados como 1s, esto sería para el electrón 1 y 1s para el electrón 2. Un sistema de dos electrones podría estar cada uno en un estado 1s en un átomo, pero también podría estar el electrón 1 en el estado 1s, el electrón 2 en el estado 2s. Y así podríamos tener muchas combinaciones para los estados de los electrones. Entonces, estamos ahora preocupados por describir un sistema que consta de dos electrones y los estamos etiquetando como 1 y 2, aunque sabemos que los electrones pues, son indistinguibles. Esto es para hacer los cálculos más simples. Entonces, yo puedo, y es muy útil, escribir la función de onda para este sistema de dos electrones como un determinante, ya que los determinantes tienen características de antisimetría, es decir, si intercambio dos columnas, cambia el signo, y si también intercambio dos renglones, pues también me va a dar un signo menos. Eso es la idea de antisimetría. Entonces yo puedo encontrar una expresión a través de un determinante, en donde los renglones, este es un renglón, me representan la descripción del electrón 1, el estado del electrón 1 con el estado A y el electrón 1 en el estado B. Eso es en el renglón. Es la numeración, los electrones, cómo los vamos numerando. Primer renglón, electrón 1, segundo renglón, electrón 2. Y las columnas, estas nos están representando los orbitales, es decir, los estados en los que se encuentran los electrones. El electrón 1 se encuentra en el estado A, en la posición del determinante, en la 1,1, y en la siguiente posición estamos describiendo al electrón 2 en el orbital A también. Entonces, así leemos estos determinantes, y estos determinantes los estudió nuestro bien conocido Slater. Entonces, los podemos remitir a un artículo que tenía por aquí escrito ya. Se los puedo poner aquí abajito para que puedan leer un poco más sobre el tema. Y es el Physics Review 34, página 1293, el año 1929. Allí está el artículo en donde se dan a conocer los determinantes. Entonces, al que le interese puede ir a tener esta lectura muy interesante. Muy bien, entonces continuamos aquí. Podemos tener otra notación para dos electrones. Ustedes van a encontrar en la literatura que existen diferentes formas en donde los autores expresan las funciones de onda para dos electrones. Entonces hay que tratar de entender el contexto en el que se está escribiendo. Si yo considero que un electrón está en el estado 1s, pero el otro electrón también está en el estado 1s, entonces, como se van a dar cuenta, voy a construir mi sistema, mi función que describe el sistema de dos electrones. Aquí tengo mi función que describe dos electrones. Y como les hemos dicho, hay una parte espacial, que es todo este término primero que está señalado con una llave en verde, y la parte del orbital de spin, que es
esta parte segunda que estamos señalando con una llave roja. Como ven, la primera parte nuevamente es el número de la normalización 1 entre raíz de 2 y tenemos la función que describe al electrón 1 en el estado 1s multiplicado por la función que describe al electrón 2 en el mismo estado 1s. Más o menos la función de onda para el electrón 2 en el estado 1s, ahí estamos intercambiando las etiquetas por la función que describe al electrón 1 en el estado 1s, parte espacial. Es lo que normalmente trabajamos, ya sabemos cómo. Y esta parte segunda es multiplicación de la parte que contiene los orbitales de spin. Nuevamente, 1 entre raíz de 2 por la normalización y alfa del electrón 1, beta del electrón 1. ¿Qué significa? Alfa significa el spin con giro que nos da orientación hacia arriba para el electrón 1 y beta es el orbital de spin que nos indica que el giro nos da la orientación de spin hacia abajo. Y aquí menos más, el intercambio de las etiquetas, ahora el spin hacia arriba lo tiene el electrón 2 y el spin hacia abajo lo tiene el electrón 1. Esta es una función de onda que ya construimos para describir el sistema de dos electrones. Como ustedes recuerdan, si queremos saber la magnitud del vector de spin, pues se conoce como la raíz de s por s más 1. Y si queremos conocer la proyección z sobre el eje z del spin, lo que representa es el número cuántico ms. Y otra cosa importante, esta parte del orbital de spin de la función de onda también se suele simplificar su escritura escribiendo con una sigma minúscula, de dos números, que es el spin y el momento ms, el número cuántico ms. Y las etiquetas señalando que es un sistema de dos electrones, esto de aquí. Si analizamos esta construcción de ecuación y consideramos un sistema para el cual el spin total es 0 y quieres encontrar el número cuántico ms, pues ese no le queda otra más que ser 0. Y de alguna manera, entonces la parte del orbital de spin, señalado por sigma s, ms, pues va a ser sigma 0, 0. Esos son los índices que le corresponden. Y eso nos describe el estado singulete. Eso quiere decir que los electrones tienen espines opuestos. Fíjense bien que en la parte espacial los espines son iguales. Entonces, tres de los números cuánticos allí son iguales. Y en lo único en que van a ser diferentes es en el spin. Y a la hora de sacar el spin total de esos dos electrones, el spin total es 0, lo que nos lleva a un estado singulete. Podríamos tener otros estados, aunque no para el estado 1s, ¿verdad? Para el estado 1s, donde los dos electrones se encuentran en el mismo orbital, no les queda otra más que estar, pues uno con espina hacia arriba y uno con espina hacia abajo, por la descripción de la antisimetría de la función de onda, que es equivalente a expresar el principio de exclusión de Pauli. Entonces ahí no le queda otra. Para que sus números cuánticos sean diferentes, si los de la parte espacial son iguales, lo único que queda es que los espines sean distintos y no le queda otro. Pero si los electrones estuvieran en otro estado, con diferentes números cuánticos, habría la posibilidad de tener estados como el electrón 1 y el electrón 2 en spin 1, ms1. Si el spin es 1, hay tres posibilidades para ms, 0, 1 y menos 1. Y los estados posibles serían spin para arriba para el electrón 1, spin para arriba para el electrón 2. ¿Esto cómo lo podríamos visualizar? Podríamos tener
por ejemplo, el estado con 1s, por ejemplo, aquí y otro estado con este para acá. Es decir, los dos electrones se encuentran con spin para arriba, es decir, alfa para el electrón 1 y alfa para el electrón 2. Ese sería el sigma 1, 1. Otro estado que podrían tener otra combinación de números cuánticos sería el que un spin estuviera el electrón 1 para arriba y el electrón 2 estuviera para abajo. Y podrían estar allí. Y su función de onda tendría que ver alfa beta, beta alfa, ¿sí? Simplificando aquí. Para un electrón espina arriba, para el otro electrón espina abajo, o intercambiados, ¿verdad? El 2 espina arriba y el otro espina abajo. Y la otra posibilidad sería que los dos electrones estuvieran pues con sus espines hacia abajo. Sería beta beta. Entonces, esos son los tres diferentes posibilidades para la combinación de los dos electrones y estos tres forman el estado triplete. Son tres diferentes estados para los mismos números cuánticos de espaciales. Entonces tendríamos ese estado triplete que ya habíamos hablado cuando el spin total era 1. Muy bien, vamos a cambiar entonces ahora al tratamiento más general.